Bueno, vamos a preguntarle a Cris, ¿podemos dar pase ya a Nuria? ¿Podemos? Vamos, le damos pase. Bien, está manejando todos los... Claro, Cristian dijo que sí, así que todo tuyo. Vos tenés que decir, Tommy, cuando está todo listo, tenés que decir pasa palabra. Pasa palabra, claro. Y ahí aparezco yo. Bueno, 6 años y medio se cumplen el día de hoy de la tragedia de Once. Vamos a ver qué es lo que están diciendo las redes a esta hora. Muy bien, bueno, vamos a actualizar la información obviamente en vivo. Hacías referencia a la tragedia de Once, Nuria, y vamos a meternos en tn.com.ar porque hoy hay un nuevo aniversario. Por lo menos se cumplen, obviamente, 6 años y medio. Y entonces es por eso que, como todos los meses, como todos los 22, hay un acto, obviamente, recordando a las víctimas de la tragedia de Once. A ver, acá tenemos en tn.com.ar Pablo Menghini, el papá de Lucas, Lucas Rey. Estamos sorprendidos por los millones que se robaron y las cadenas de corrupción, es lo que dijo. La bajada dice que en la recta final del juicio de video, familiares de las víctimas del choque del Sarmiento volvieron a reclamar justicia a 6 años y medio del accidente. Cuando uno habla de estos números tan trágicos que significan la corrupción en la Argentina, la plata que se robaron, digo trágicos porque justamente lo que provocaron fueron tragedias. Tragedias con mucha visibilidad, como por ejemplo la de Once, y tragedias que tal vez no salen en la tapa de los diarios, que tiene que ver con la que le toca sufrir a algunos que la pasan muy mal. Vos decís, combatís la pobreza con la que se robaron y por lo menos le hubieses dado una mejor calidad de vida a muchos, ¿no? Y hubieses evitado muertes. Eso es lo más doloroso de aquellas personas que les tocó perder a algún familiar a manos de la corrupción, de lo que no se hizo. No sé si tenés algo más, Tommy, por ahí. ¿Hay algún extracto No, más? Sí, son declaraciones obviamente que hizo, bueno, uno de los padres de las víctimas, uno obviamente el último, ¿no? De Lucas, de estas 52 víctimas, que fue el último encontrado, ¿te acuerdan? Casi 3 días, claro. Varias horas después, digamos, de lo que fue el accidente. Pero bueno, básicamente hace alusión a eso, ¿no? Y obviamente apuntan contra Debido, que obviamente está procesado ya por la tragedia de Once. Bien, muy bien. Vamos ahora a volver al tema de los cuadernos. Hablábamos hace un ratito con Pablo sobre la persona de los 2 detenidos en el día de ayer. Jorge Taselli, Sergio Taselli y Otero, 2 empresarios que están vinculados obviamente al transporte. Uno, el dueño, estoy con Cristian, ¿no? Estoy mareada. Uno, el dueño de la terminal de Retiro, otro que tenía la concesión de una línea ferroviaria, y ayer quedaron detenidos. Yo te decía, Pablo, hace un ratito, en el caso de Taselli, un hombre que ya ha tenido experiencias con la justicia. Taselli, como concesionario de los trenes, tuvo muchísimos problemas, sí, con la justicia. Tiene, de hecho, causas abiertas. Y ayer el juez Bonadío decidió dejarlo adentro, lo dejó preso a Taselli. Quiere decir que no es un arrepentido Taselli, por lo menos no lo es hasta ahora, ni tampoco Otero. Son empresarios muy importantes, con un prestigio dudoso, te diría, ¿no? Con prestigio, algunos, en el caso de Otero, hablan de comportamientos mafiosos en la central de Retiro, sobre todo, en el manejo de la central de Retiro, de la central de ómnibus. Vamos a ver qué dicen ahora esta gente cuando declaren. No sé qué van a decir y qué va a hacer el juez. Lo que está pasando es que hay una especie de carrera entre los arrepentidos, porque cuando uno cuenta mucho más, eso descoloca al resto, porque los demás tienen que ir y aportar información por encima de la que tuvo el que declaró. Tenés que decir algo nuevo, porque te sentás frente a Stornelli y Stornelli te dice, bueno, eso ya lo sé. ¿Y qué más hay de nuevo? Y en ese sentido está el caso de Clarence, del financista de los Kirchner, que decepcionó un poco su declaración, porque se sabe que este hombre tiene mucha información, porque era el que blanqueaba, se cree que era el que blanqueaba las coimas de parte de la familia Kirchner. Y sin embargo no dio datos, no dio información que pudiera conformar el juez, con lo cual se está exponiendo a tener una pena mayor en vez de una pena disminuida, ¿entendés? Sí. Es una línea muy delicada esa. Cuando vos no podés ni mentir
mentir ni... si vos prometiste dar información y después no la das o tu información se comprueba como falsa, quedás expuesto a una pena mucho mayor. Bueno, en el caso de Clarence podría ser el que une el capítulo o la historia de los cuadernos con el lavallato brasileño, ¿no? Exactamente, porque eso es lo que viene ahora con el tema de Odebrecht. El tema de las coimas de Odebrecht, que a esta altura son un vuelto, porque según el propio Marcelo Odebrecht declaró en la justicia de Estados Unidos, en la Argentina Odebrecht pagó 35 millones de dólares en coimas, que es poco, 35 millones de dólares para lo que estamos viendo. Si solamente por un decreto, ¿cómo se llama el de Hidrovías pagó 600.000 dólares? Sí. Entonces, para que le extendieran la concesión. Claro, bueno, supuestamente... Y eso es lo que viene ahora porque hubo un acuerdo entre la justicia brasileña y la argentina para que no haya doble juzgamiento. Entonces, vamos a ver ahora cuando aparezca todo el tema de Odebrecht y se te superponga con los cuadernos de Centeno. Ahí hay gente como Clarence y como el Corcho Rodríguez, que la van a tener complicada. Bueno, en el caso de Néstor Otero, dueño de la terminal de Retiro, hombre que en su momento empezó con una pizzería, así, ¿no? Tranqui, y se hizo dueño nada más y nada menos que de la terminal de ómnibus, está señalado en los cuadernos de Centeno como uno de los encargados de entregar la plata del retorno, la plata de la coima. Hubo contraposiciones, él ya había tenido una declaración a principios del mes de agosto. El juez consideró que debía pedir su detención. Había estado en Paraguay y por eso Bonadío terminó pidiendo su detención y en el día de ayer se entrega. Taselli, por otra parte, que como vos decías ya había tenido experiencias en la justicia, era otro de los que estaba señalado en los cuadernos de Centeno. A ver, el Corcho Rodríguez, por su parte, en el día de ayer negó todo tipo de participación, dijo que no se va a presentar como arrepentido y además negó todo tipo de participación en la historia que cuenta Centeno. Centeno en sus cuadernos menciona al Corcho Rodríguez como que recibía directamente los bolsos en mano y habla de una propiedad que justamente el Corcho Rodríguez compra, pero mientras Centeno habla del 2013, el Corcho Rodríguez dice: yo estoy ahí desde el 2015. Escuchemos un poquito las declaraciones de su abogado. Los medios de prensa que había una mención a su respecto en uno de los cuadernos acerca de una supuesta visita que iba a hacer Centeno con Barata, ahora no me acuerdo exactamente el día, y a su vez en una declaración también menciones genéricas respecto suyo. Entonces en el día de la fecha nos presentamos espontáneamente ante el juzgado doctor Bonadío. El doctor Bonadío decidió tomarle declaración. Jorge Rodríguez declaró durante 2 horas, explicó que el día que supuestamente lo habría visitado Barata estaba en Estados Unidos, o sea que la información que tenía o la anotación de Centeno no era fidedigna, y por otra parte negó categóricamente de alguna forma atribuciones que le hacía Centeno de forma genérica. Doctor Novak, ¿es posible que Jorge Rodríguez se presente como imputado colaborador en algún momento? No. En ninguna de las no tiene causas. Ninguna razón para hacerlo. Estamos hablando de esta causa que se presentó hoy, no tiene ninguna razón para hacerlo. Todos los que están mencionados en el cuaderno de Centeno son convocados como imputados, no como testigos. Y le explicó al juez, ante las preguntas que le hizo, la relación y en qué consistía. Bueno, ahí estaba la negación del Corcho y por eso dice su abogado, no se va a presentar como pidiendo entrar en el cuadro de los arrepentidos. Mira, acá hay 2 cosas. Una, el Corcho Rodríguez fue ayer, espontáneamente se presenta porque encontró que no había coincidencia entre lo que escribió Centeno sobre él, pero coincidencia de fechas. Evidentemente, si le creemos a la versión de Rodríguez, no tenemos por qué no creerle a la versión de Rodríguez, hay una disonancia en la fecha. Eso no quiere decir que él no haya tenido nada que ver y no hubiera recibido coimas. Claro. Lo que quiere decir es que la fecha que marcó Centeno en su cuaderno por ahí está equivocada. Ahora, eso no lo saca del juego, ¿entendés? Porque la frase, incluso la frase que escribió Centeno, efectivamente no lo vio él, porque dice: retiran $750.000, se lo lleva Barata a su departamento.
En el auto avisaba que al día siguiente, retirarían el dinero de Electroingeniería Isolux, Corcho Rodríguez y Calcaterra. Sí. Él dice que al día siguiente le dijo Barata que iba a ir Corcho Rodríguez a retirar el dinero. Sí. Él no vio a Corcho Rodríguez retirar, ¿entendés? Sí. Entonces, esto es lo que desmiente con el pasaporte Corcho Rodríguez. Eso no quiere decir que está despegado totalmente del caso. Bueno, veremos qué es lo que decide el juez en este sentido. Por otra parte, dijimos al principio del programa que López se convirtió en uno de los protagonistas más importantes. Hoy por hoy lo teníamos como el hombre que revolvió los bolsos, ¿no? Con 9 palitos. No olvidemos eso, sí. 9 palitos. Verdes. Verdes. Producto también de la corrupción, sin lugar a dudas. Primero no, eso vos porque sos, perdón, eso porque sos muy mal pensado. Bueno, pero ahora ya lo dijo él. Primero no quería, tenía miedo. Después cuando decidió acogerse a la figura del arrepentido, dijo que sí que era producto de la corrupción. Logró ser trasladado y ahora menciona a Máximo Kirchner. Chocolate por la noticia igual, ¿no? Un secreto a voces da López en las últimas horas, como parte de este entuerto. Sí, José López, este señor José López, no es que ahora se convirtió en el hombre importante de la obra pública y la corrupción. Este fue. Siempre lo fue. Claro, siempre claro. López siempre fue eso. Lo que pasa es que con la payasada esa que hizo, que fue estremecedora, que nos dejó a todos perplejos, de arrojar 9 millones de dólares por arriba de la medianera de un convento, sí. Pareció de una película de Alex de la Iglesia más que de la realidad argentina. Y entonces quedó ahí medio como frivolizado el asunto. No, el tipo manejó la obra pública y las coimas y todo durante más de 12 años y medio, porque él ya venía de Santa Cruz manejando eso. Que a mí me pasaba, ustedes saben que durante mucho tiempo yo cubrí la información de gobierno y me cruzaba a todos estos personajes absolutamente todo el tiempo. Y siempre, de verdad, siempre pensaba en López como un tipo que se mostraba como cualquier hijo de vecino, cualquiera de nosotros, como absolutamente además campechano en su trato y demás. Y cada vez que me corría de él decía, pensar que este tipo es, si no es el más poderoso, es uno de los más poderosos de la Argentina porque maneja toda la plata de la obra pública. Exactamente. Toda, desde hace mucho tiempo. Ese es el equipo. Ese es el equipo de Devido. El equipo de Devido estaba compuesto por una especie de armada Brancaleone. Tenías a un Barata, que había sido taxista antes, tenías a José López, que es este hombre de una cultura también bastante restringida, y tenías a Jaime, cuyas luces no quedaron todavía nunca muy expuestas, ¿no? No son personas, tampoco hay que imaginarse, oh no, tenían mucho, tendemos a asociar el poder con cierto talento, cierta capacidad. No, realmente estos tipos no tenían historia, no tenían concursos ganados, no tenían nada de eso, eran simplemente gente que tenía mucha inescrupulosidad y fue puesta a hacer ese trabajo. Ahora está todo el peronismo temblando por lo que diga, haya dicho, hubiera dicho o fuera a decir José López. Y hacen bien en temblar. Creo que hacen bien en temblar porque está hablando López en sus confesiones de a quién le pagó coimas, de quién cobró coimas, a quién se las dio, y ahí aparecerían gobernadores, intendentes, no solo empresarios. Bueno, vamos ahora a hablar con Tommy acerca de lo que nos adelantaba al principio del programa. Vamos a empezar con el recorrido de los números. En este caso de distintas legislaturas de nuestro país. Ahora nos va a ir llevando Tommy por este terreno. Pero mientras tanto, déjame agregar, Pablito, a esto, que todavía Bonadío no homologó el acuerdo con López por el tema del arrepentido, ¿no? Con lo cual, si bien muchos están temblando respecto a lo que López pudo haber dicho y de lo que dijo de Máximo Kirchner, se sabe que lo nombró como parte de la recaudación ilegal, pero todavía no se sabe mucho más. Mañana Bonadío va a definir y va a hacer público si finalmente López puede ser arrepentido o no en el marco de esta causa. Si no, imagino que vuelve a Seiza, ¿no? Y ahí agarrate. Bueno.